¿Por qué somos tan buenos a la hora de adquirir más información y poder, pero tenemos mucho menos éxito a la hora de adquirir sabiduría? A lo largo de la historia, un buen número de tradiciones han creído que un defecto letal en nuestra naturaleza nos incita a andar detrás de poderes que no sabemos manejar. Eso y lo que viene a continuación son partes del libro Nexus del historiador Harari. Y bueno, desde ya, gracias por cliquear en este video porque de todos los que hay disponibles, eh, está bueno la intención inicial por tu parte de dedicar un rato a conocer las ideas del libro. Así que vamos a empezar y ojalá este rato y la completitud de lo que vaya a durar te sea de algún bien. El argumento principal de este libro es que la humanidad consigue un poder enorme mediante la construcción de grandes redes de cooperación, pero la forma en que se construyen dichas redes nos predispone a hacer un uso imprudente del poder. Nuestro problema, por lo tanto, tiene que ver con las redes. Más concretamente, es un problema de información. La información es el pegamento que mantiene unidas las redes. Pero durante miles de años los sapiens construyeron y mantuvieron grandes redes al inventar y expandir ficciones, fantasías, ilusiones, sobre dioses, sobre palos de escoba encantados, sobre la IA y sobre muchas otras cosas. Mientras que cada individuo humano suele interesarse por conocer la verdad acerca de sí mismo y del mundo, las grandes redes ponen en contacto a sus miembros y crean orden al generar dependencia en ficciones y fantasías. La idea ingenua aduce que al hacer acopio y procesar mucha más información de la que pueden recabar los individuos por sí solos, las grandes redes alcanzan un mayor conocimiento en campos como la medicina, la física, la economía y otros muchos, lo que hace que la red no solo sea poderosa, sino también sabia. Por ejemplo, al recabar información sobre patógenos, las compañías farmacéuticas y los servicios sanitarios pueden determinar las causas reales de muchas enfermedades, lo que les permite desarrollar medicinas más efectivas y tomar decisiones más sensatas sobre cómo administrarlas. Este punto de vista plantea que en cantidades suficientes la información conduce a la verdad y a su vez la verdad conduce al poder y a la sabiduría. En cambio, la ignorancia parece no llevar a ninguna parte. Por lo general se entiende que sabiduría significa tomar decisiones correctas, pero el significado de correctas depende de unos juicios de valor que difieren entre personas, culturas o ideologías. Disponer cada vez de más información hará que las cosas mejoren o hará que empeoren. Pronto lo descubriremos. Aunque no todos podemos ser expertos en IA, sí hemos de tener presente que es la primera tecnología de la historia que puede tomar decisiones y generar nuevas ideas por sí misma. Todo invento humano previo ha servido para conferir poder a los humanos, porque con independencia del alcance que tuviera la nueva herramienta, las decisiones acerca de su uso se han mantenido en nuestras manos. Los cuchillos y las bombas no deciden por sí mismos a quién matar. Son instrumentos sin criterio que carecen de la inteligencia necesaria para procesar información y tomar decisiones independientes. En cambio, la IA puede procesar información por sí sola y por lo tanto sustituir a los humanos en la toma de decisiones. La IA no es una herramienta, es un agente. El ensayo sostenía que el verdadero héroe de la historia siempre ha sido la información en lugar de Homo sapiens, y que los científicos entienden cada vez más no solo la historia, sino también la biología, la política y la economía en términos de flujo de información. Los animales, los estados y los mercados son redes de información que absorben datos del entorno que los rodea, toman decisiones y a su vez facilitan datos. La primera parte de este libro se centra en el desarrollo histórico de las redes de información humanas. No intenta presentar un informe completo a través de los siglos de tecnologías de la información como la escritura, la imprenta y la radio. En lugar de ello, al estudiar algunos ejemplos,
explora algunos de los dilemas clave a los que se enfrentaron personas de todas las épocas cuando intentaron construir redes de información y examina de qué manera las diferentes respuestas a dichos dilemas dieron forma a diversas sociedades humanas. Lo que a menudo consideramos conflictos ideológicos y políticos suelen ser discrepancias entre distintos tipos de redes de información. Puede afirmarse que la aparición de la IA es la mayor revolución de la información que ha conocido la historia, pero no la podremos comprender a menos que la comparemos con sus predecesoras. La historia no es el estudio del pasado, sino el estudio del cambio. La historia nos enseña lo que se mantiene inmutable, lo que cambia y cómo cambian las cosas. Esto es tan relevante para las revoluciones de la información como para cualquier otro tipo de transformación histórica. La escritura de este libro tiene como objetivo principal que al tomar decisiones bien fundadas prevengamos el peor de los desenlaces. Si no podemos cambiar el futuro, ¿por qué perder el tiempo hablando de él? Parte 1. Redes humanas. Siempre es complicado definir conceptos fundamentales, puesto que son la base de todo lo que vendrá a continuación, parecen carecer de una base propia. Los físicos tienen dificultades para definir la materia y la energía, a los biólogos les cuesta horrores definir la vida, y los filósofos se las ven y se las desean para definir la realidad. Cada vez hay más filósofos y biólogos, y también algunos físicos, que consideran que la información es la pieza más básica de la realidad, más elemental que la materia y la energía. No es extraño que existan muchas disputas acerca de cómo definir la información y de cómo se relaciona con la evolución de la vida o con las ideas básicas en el campo de la física como la entropía, las leyes de la termodinámica y el principio de la incertidumbre cuántica. Este libro no intentará resolver, ni siquiera explicar estas disputas, ni ofrecerá una definición universal de la información aplicable a la física, a la biología o el resto de campos del saber, puesto que se trata de un trabajo de historia que estudia los acontecimientos pasados y futuros de las sociedades humanas. Se centrará en la definición y el papel de la información en la historia. Dicho de otra manera, la idea ingenua afirma que la información es un intento de representar la realidad, y cuando este intento tiene éxito lo denominamos verdad. Aunque este libro discrepa en muchos aspectos de esta visión ingenua, sí está de acuerdo en que la verdad es una representación exacta de la realidad. Pero este libro también sostiene que la mayoría de la información no intenta representar la realidad, y que lo que define a la información es algo completamente diferente. La mayoría de la información en la sociedad humana, y sin duda en otros sistemas biológicos y físicos, no representa nada. A lo largo del libro, la verdad se entiende como algo que representa de manera precisa determinados aspectos de la realidad. Subyacente a la noción de verdad se halla la premisa de que existe una realidad universal. Todo lo que ha existido o existirá siempre en el universo, desde la estrella polar, pasando por la paloma del Nili, hasta las páginas web sobre astrología, forma parte de esta realidad única. Esta es la razón por la que la búsqueda de la verdad es un proyecto universal. Aunque personas, naciones o culturas diferentes puedan tener opiniones y sentimientos enfrentados, no pueden poseer verdades contradictorias, porque todas comparten una realidad universal. Aquel que rechaza el universalismo rechaza la verdad. No obstante, verdad y realidad son cosas diferentes, porque no importa lo verídico que sea un informe, nunca podrá representar la realidad en todos sus aspectos. Lo que ilustra el ejemplo de la astrología es que errores, mentiras, fantasías y ficciones también son información. Al contrario de lo que defiende la idea ingenua de la información, esta no tiene una relación esencial con la verdad, y su papel en la historia no es representar una realidad preexistente. Más bien lo que hace la información es crear nuevas realidades, al conectar entre sí cosas dispares, ya se trate de parejas o de imperios. Su rasgo definitorio es la conexión y no la representación. Y la información es cualquier cosa que conecte puntos diferentes en una red. La información no tiene por qué informarnos de cosas. Lo que hace, en cambio, es colocar cosas en formación.
Los horóscopos colocan a los amantes en formaciones astrológicas. Las emisiones de propaganda colocan a los votantes en formaciones políticas y las marchas colocan a los soldados en formaciones militares. En lugar de representar cosas que ya existen, el ADN ayuda a producir cosas completamente nuevas. Por ejemplo, varias certas de nucleobases de ADN inician procesos químicos celulares que culminan en la producción de adrenalina. La adrenalina tampoco representa la realidad. En lugar de ello, circula por el cuerpo, iniciando procesos químicos adicionales que aumentan el ritmo cardíaco y dirigen más sangre a los músculos. Así el ADN y la adrenalina ayudan a conectar miles de millones de células en el corazón, en las patas y en todo el cuerpo, para que formen una red funcional que pueda hacer cosas importantes, como escapar al galope de un león. Una mutación que inhiba la producción de adrenalina reducirá la eficacia y causará que la red de células se desintegre, cuando por ejemplo la cebra muera y sus miles de millones de células pierdan la conexión entre ellas. Pero este tipo de fallo en una red implica desintegración, no desinformación. Esto ocurre también en las redes de países, de partidos políticos y de noticias, tanto como en las de las cebras. Su existencia también está amenazada por la pérdida de contacto entre sus partes constituyentes, más que por las representaciones imprecisas de la realidad. Es significativo que los errores en la copia del ADN no siempre reduzcan la eficacia. Muy rara vez la aumentan. Sin estas mutaciones no habría proceso de evolución. Todo ser vivo existe gracias a un error genético. Las maravillas de la evolución son posibles debido a que el ADN no representa una realidad preexistente, sino que crea nuevas realidades. La información es algo que crea nuevas realidades al conectar diferentes puntos en una red. Esto todavía incluye la idea de la información como representación. A veces una representación veraz de la realidad puede conectar a los humanos. Esta es la razón por la que la idea ingenua se equivoca cuando considera que desarrollar una tecnología de información más potente dará como resultado una comprensión más veraz del mundo. Si no se toman medidas adicionales para inclinar la balanza a favor de la verdad, es probable que un aumento en la cantidad y la velocidad de la información sature las explicaciones verídicas, que son relativamente raras y caras, con tipos de información mucho más comunes y baratos. La primera tecnología de la información que examinaremos, que también es la primera tecnología de la información que desarrollamos los humanos, es el relato. Hace unos 70.000 años, los grupos de Homo sapiens empezaron a mostrar una capacidad sin precedentes para cooperar entre ellos, como poner en manifiesto la aparición del comercio intercomunitario y de tradiciones artísticas, y la rápida dispersión de la especie desde nuestra tierra natal africana por todo el globo. Lo que permitió que diferentes comunidades cooperaran fue que una serie de cambios evolutivos en la estructura del cerebro y en las capacidades lingüísticas confirieron a los sapiens aptitudes para contar relatos ficticios y creerlos, así como para emocionarse profundamente con ellos. En lugar de construir solo una red de cadenas de humano a humano, como por ejemplo hicieron los neandertales, los relatos proporcionaron a Homo sapiens un nuevo tipo de cadena, las cadenas de humano a relato. Con el fin de cooperar, los sapiens ya no tenían que conocer a los demás en persona, solo tenían que creer en el mismo relato. Los relatos pueden crear incluso un nivel totalmente nuevo de realidad. Hasta donde sabemos, antes de la aparición de los relatos, el universo contenía solo 2 niveles de realidad. Los relatos añadieron un tercero. Los 2 niveles de realidad que precedieron a las narraciones son la realidad objetiva y la realidad subjetiva. La realidad objetiva está constituida por cosas tales como piedras, montañas y asteroides, cosas que existen, seamos o no conscientes de ellas. Después está la realidad subjetiva, cosas como el dolor, el placer y el amor, que no están ahí afuera, sino más bien acá adentro. Las cosas subjetivas existen en cuanto que tomamos conciencia de ellas. Un dolor que no se siente es un oxímoron. Pero ciertos relatos son capaces de crear un tercer nivel de realidad, la realidad intersubjetiva. Mientras que las cosas subjetivas como el dolor existen en una únicamente, las cosas intersubjetivas
Leyes, dioses, naciones, empresas, dinero, existen en el nexo que se establece entre un buen número de mentes. Si fabricas una bomba e ignoras los hechos de la física, no va a explotar. Pero si construís una ideología e ignoras los hechos, puede seguir siendo explosiva. Para sobrevivir y germinar, toda red de información humana necesita hacer dos cosas a la vez: descubrir la verdad y crear orden. No debe sorprender que varios gobiernos e iglesias hayan prohibido o limitado la enseñanza de la teoría de la evolución y que prefieran sacrificar la verdad en aras del orden. Las relaciones sociales, económicas y políticas se basaban en documentos que crean realidad, en lugar de limitarse a representarla. Cuando redactan constituciones, tratados de paz y contratos comerciales, los abogados, los políticos y los ejecutivos comerciales dedican semanas e incluso meses a debatir acerca de cada palabra, porque saben que estos pedazos de papel pueden ejercer un poder enorme. La burocracia es el método con el que las grandes organizaciones resolvieron el problema de la recuperación y con el que crearon redes de información mayores y más potentes. Pero al igual que la mitología, la burocracia tiende a sacrificar la verdad en aras del orden. Al inventar un nuevo orden e imponérselo al mundo, la burocracia distorsiona de un modo extraordinario los conocimientos que la gente tenía del mundo. Muchos de los problemas de las redes de información del siglo XXI, como los algoritmos dejados que etiquetan mal a las personas o los protocolos inamovibles que ignoran las necesidades y los sentimientos humanos, no son exclusivos de la era de la informática. Son problemas burocráticos, prototípicos, que existían mucho antes de que nadie se atreviera a soñar con computadoras. Documentos, archivos, formularios, licencias, normativas y otros procedimientos burocráticos han cambiado la manera en que la información fluye en la sociedad y, en consecuencia, la manera en que funciona el poder. Esto hace que sea mucho más difícil entender el poder. ¿Qué ocurre tras las puertas cerradas de oficinas y archivos, donde funcionarios anónimos analizan y organizan montones de documentos y determinan nuestro destino mediante el trazo de un bolígrafo o el clic de un ratón? En lugar de separar democracias de regímenes totalitarios, un nuevo telón de silicio puede separar a todos los humanos de nuestros jefes supremos algorítmicos e ininteligibles. Gente de toda nacionalidad y clase social, incluso dictadores, podría encontrarse al servicio de una inteligencia desconocida capaz de controlar todo lo que hacemos mientras tenemos poca idea de qué es lo que ella está haciendo. Así pues, durante lo que queda del libro, nos dedicaremos a explorar si un telón de silicio de este tipo está descendiendo sobre el mundo y cómo podría ser la vida cuando las computadoras gestionen nuestras burocracias y los algoritmos inventen nuevas mitologías. Parte 2. La red inorgánica. No es ningún secreto que estamos viviendo una revolución de la información sin precedentes. Pero ¿qué tipo de revolución es exactamente? En los últimos años se ha precipitado sobre nosotros tal avalancha de inventos que resulta difícil determinar qué es lo que impulsa esta revolución. ¿Es Internet? ¿Son los teléfonos inteligentes? ¿Las redes sociales? ¿Las cadenas de bloques? ¿Los algoritmos? ¿La IA? De manera que antes de explorar las implicaciones a largo plazo de la presente revolución de la información, recordemos sus fundamentos. El germen de la revolución actual se encuentra en la computadora. Todo lo demás, desde Internet hasta la IA, es un subproducto. En esencia, una computadora es una máquina capaz de hacer dos cosas destacables: tomar decisiones por sí misma y generar nuevas ideas por sí misma. Por supuesto, si las computadoras siguen adquiriendo inteligencia, podrían llegar a desarrollar conciencia y a poseer algún tipo de experiencia subjetiva, pero también podrían llegar a ser mucho más inteligentes que nosotros sin desarrollar nunca ningún tipo de sentimiento. Puesto que no sabemos cómo surge la conciencia en los seres vivos compuestos de carbono, no podemos predecir si podría surgir en entidades no orgánicas. Puede que la conciencia no tenga conexiones esenciales con la bioquímica orgánica, en cuyo caso las computadoras conscientes podrían hallarse a la vuelta de la esquina.
O tal vez haya sendas alternativas que conduzcan a la superinteligencia, y solo algunas de estas sendas impliquen obtener conciencia. Así como los aviones vuelan más rápido que las aves sin haber desarrollado plumas, los ordenadores podrían llevar a resolver problemas con mucha más eficiencia que los humanos sin haber desarrollado sentimientos. Y en realidad, estas situaciones hipotéticas no acaban de captar el panorama general. De lo que estamos hablando es de la posibilidad de que la historia humana toque a su fin. No del fin de la historia, sino del fin de su parte dominada por los humanos. La historia consiste en la interacción entre biología y cultura, entre nuestras necesidades y deseos biológicos por cosas tales como el alimento, el sexo y la intimidad, y productos culturales como las religiones y las leyes. ¿Qué será del curso de la historia cuando las computadoras desempeñen un papel cada vez mayor en la cultura y empiecen a crear relatos, leyes y religiones? En cuestión de unos años, la IA podría devorar la cultura humana, todo lo que hemos creado a lo largo de miles de años, digerirlo y desencadenar una tormenta de nuevos artefactos culturales. Vivimos envueltos en cultura y experimentamos la realidad a través de un prisma cultural. Hasta hace muy poco otros humanos se encargaban de tejer el capullo cultural que nos envuelve. A medida que avancemos, las computadoras irán asumiendo cada vez más esta labor. Lo más probable es que al principio las computadoras imiten los prototipos culturales humanos, que escriban textos como los de los humanos y compongan música como la de los humanos. Esto no significa que las computadoras carezcan de creatividad. Después de todo, eso es lo que hacen los artistas humanos. Las composiciones de Bach no surgieron de la nada, sino que recibieron la influencia de creaciones musicales previas, así como de relatos bíblicos y otros artefactos culturales preexistentes. Pero del mismo modo que artistas humanos como Bach pueden romper con la tradición e innovar, los ordenadores pueden introducir innovaciones culturales, componiendo música o produciendo imágenes diferentes de cualquier cosa que hayan producido los humanos. A su vez, estas innovaciones influirán en las nuevas generaciones de computadoras que se desfiarán cada vez más de los modelos humanos. Durante milenios, los seres humanos hemos vivido en los sueños de otros humanos. En las décadas venideras podríamos vivir en los sueños de una inteligencia ajena. Seguimos pensando en una computadora como en una caja de metal con una pantalla y un teclado, porque esta es la forma que nuestra imaginación orgánica le dio a las primeras y pequeñas computadoras en el siglo XX. A medida que las computadoras crecen y se desarrollan, se van desprendiendo las viejas formas y adoptan configuraciones radicalmente nuevas que superan los límites espaciales y temporales de la imaginación humana. A diferencia de los seres orgánicos, las computadoras no tienen que hallarse en un solo lugar en un momento dado. Ya se distribuyen por el espacio con varias partes en ciudades y continentes diferentes. El ritmo de la evolución de las computadoras se refleja en el caos terminológico que las rodea. Mientras que hace solo un par de décadas era habitual hablar solo de computadoras, ahora hablamos de algoritmos, robots, bots, IA, redes o la nube. Las dificultades que encontramos a la hora de decidir cómo llamarlos también es relevante. Los organismos son entidades individuales distintas que pueden agruparse en colectivos como especies y géneros. Sin embargo, con las computadoras resulta cada vez más difícil decidir dónde termina una entidad y empieza otra, y cómo agruparlas exactamente. En cuanto al término IA, lo empleo cuando destaco la capacidad desarrollada por ciertos algoritmos de aprender y cambiar por sí mismos. Tradicionalmente la IA ha funcionado como acrónimo de inteligencia artificial, pero por razones ya evidentes a partir de lo que se acaba de exponer, quizás sea mejor pensar en ella como en un acrónimo de inteligencia ajena. A medida que evoluciona, la IA está convirtiéndose en algo menos artificial, en el sentido de depender de diseños humanos, y más ajeno. También hay que señalar que la gente suele definir y evaluar la IA según parámetros de inteligencia de nivel humano. Y hay mucho debate acerca de cuándo podemos esperar que la IA alcance una inteligencia de nivel humano. Sin embargo, emplear este parámetro resulta muy enrevesado. Es como definir y evaluar los aviones según el parámetro de vuelo de nivel aviar. La IA no está progresando hacia una inteligencia de nivel humano, evoluciona hacia un tipo de inteligencia muy diferente.
Puesto que la presente revolución de la información se está desarrollando con más rapidez que cualquier revolución de la información previa, es probable que cree realidades sin precedentes y a una escala sin precedentes. Es importante entender esto porque los humanos todavía tenemos el control. No sabemos durante cuánto tiempo, pero todavía poseemos el poder de moldear estas nuevas realidades. Para hacerlo con sensatez, debemos entender qué es lo que ocurre. Cuando escribimos código informático, no solo estamos diseñando un producto, estamos rediseñando la política, la sociedad y la cultura, por lo que conviene tener conocimientos sólidos sobre la política, la sociedad y la cultura. Estos acuerdos de información por información ya son ubicuos. Cada día millones de personas efectúan numerosas transacciones con los gigantes tecnológicos, pero uno jamás podría adivinarlo a partir de sus cuentas bancarias, porque apenas se mueve dinero en dichas transacciones. Obtenemos información de los gigantes tecnológicos y les pagamos con información. A medida que más transacciones siguen este modelo de información por información, la economía de la información va creciendo a expensas de la economía monetaria, hasta que el concepto mismo de dinero acaba por ser cuestionable. Se supone que el dinero es una medida universal de valor, en lugar de ser un símbolo empleado solo en algunos escenarios. Pero si cada vez más cosas se valoran en términos de información, al tiempo que son gratuitas en términos de dinero, llegará un momento en el que resulte engañoso evaluar la riqueza de los individuos y de las empresas de acuerdo con la cantidad de dólares o de pesos que poseen. Una persona o una empresa con poco dinero en el banco, pero con un enorme banco de datos, de información, podrían ser la entidad más rica o la más poderosa del país. En teoría podría cuantificarse el valor de su información en términos monetarios, pero en realidad esa información nunca se traduce en dólares o pesos. ¿Qué importancia tienen unos dólares si pueden obtener lo que quieren con información? En términos parecidos, en octubre de 2021, un portavoz de Facebook dijo lo siguiente: como en toda plataforma, no dejamos de tomar decisiones comprometidas respecto a la libertad de expresión y el discurso nocivo, la seguridad y otras cuestiones, pero siempre es mejor dejar que sean los líderes elegidos quienes tracen estas líneas sociales. De este modo, los gigantes de la tecnología desafían constantemente el debate sobre su complicado y a menudo positivo papel como moderadores del contenido generado por humanos. Esto genera la impresión de que los humanos provocan por su cuenta todos los problemas y de que los algoritmos hacen lo que pueden por contener los vicios humanos. Los gigantes tecnológicos ignoran el papel muy activo que sus algoritmos desempeñan a la hora de alentar y desalentar determinados sentimientos. ¿De verdad no lo ven? Tampoco debemos subestimar los enormes beneficios sociales que YouTube y otras plataformas de redes sociales nos han reportado. Para que quede claro, la mayoría de los videos de YouTube y de las publicaciones de Facebook no son noticias falsas ni incitan al genocidio. Las redes sociales han hecho algo más que contribuir a conectar entre sí a las personas, dar voz a grupos que antes carecían de ella y organizar nuevos y valiosos movimientos y comunidades. También han promovido una oleada sin precedentes de creatividad humana. En la época en la que la televisión era el medio dominante, a menudo se menosprecia a los telespectadores como teleadictos, consumidores pasivos de los contenidos que producían unos pocos artistas con talento. Facebook, YouTube y otras plataformas de redes sociales inspiraron a los teleadictos para que se levantaran del sofá y empezaran a crear. La mayoría de los contenidos de las redes sociales, al menos hasta la aparición de la poderosa IA generativa, han sido producidos por los propios usuarios y por sus gatos y perros, y no por una clase profesional limitada. Intentemos comprender qué son las realidades intercomputacionales. Como ejemplo inicial, pensemos en un juego de computadora de un solo jugador. En dicho juego podemos vagar por un paisaje virtual que existe como información dentro de una computadora. Si vemos una roca, dicha roca no está compuesta de átomos, sino de bits dentro de una computadora. Cuando varias computadoras están unidas entre sí, pueden crear realidades intercomputacionales. Varios jugadores que usen diferentes computadoras pueden vagar juntos por un paisaje virtual común. Si ven una roca, dicha roca está compuesta de bits en varias computadoras. Del mismo modo que realidades intersubjetivas como el dinero y los dioses
pueden influir en la realidad física que hay más allá de la mente de las personas, las realidades intercomputacionales pueden influir en la realidad que hay más allá de las computadoras. Durante decenas de miles de años, los humanos dominamos el planeta Tierra porque éramos los únicos seres capaces de crear y mantener entidades intersubjetivas como empresas, dinero, dioses, naciones, y de servirnos de dichas entidades para establecer un sistema de cooperación a gran escala. Ahora las computadoras pueden adquirir unas capacidades semejantes. Y esto no tiene por qué ser una mala noticia. Si las computadoras carecieran de conectividad y creatividad, no serían muy útiles. Cada vez es más habitual que dependamos de las computadoras para gestionar nuestro dinero, conducir nuestros vehículos, reducir la contaminación y descubrir nuevos medicamentos, precisamente porque las computadoras pueden comunicarse entre sí, advertir patrones donde nosotros no lo hacemos y construir modelos que quizá nunca se nos ocurrirían. El problema al que nos enfrentamos no tiene que ver con cómo privar a las computadoras de toda actividad creativa, sino más bien con encaminar su creatividad en la dirección correcta. Es el problema que siempre ha afectado a la creatividad humana. Las entidades intersubjetivas inventadas por los humanos han sido la base de cada uno de los... Las entidades intersubjetivas inventadas por los humanos han sido la base de cada uno de los logros de la civilización humana, pero cada cierto tiempo han desembocado en cruzadas, yihads y cacerías de brujas. Es probable que las entidades intercomputacionales se conviertan en la base de civilizaciones futuras, pero el hecho de que las computadoras recaben datos empíricos y los analicen mediante sistemas matemáticos no significa que no puedan emprender sus propias cazas de brujas. El principio fundamental del aprendizaje automático se basa en que, al igual que los humanos, mientras interactúan con el mundo, los algoritmos se pueden enseñar cosas nuevas a sí mismos y producir una inteligencia artificial completamente desarrollada. La terminología no siempre es consistente, pero en general, para que algo se reconozca como una IA, necesita adquirir la capacidad de aprender cosas nuevas por sí misma, ya sea analizando bases de datos de partidas anteriores o jugando nuevas partidas y aprendiendo de la experiencia. La IA no es un autómata tanto que repite movimientos una y otra vez con independencia de los resultados. Por el contrario, cuenta con mecanismos de autocorrección sólidos que le permiten aprender a partir de sus propias equivocaciones. Esto significa que la IA inicia su vida como un algoritmo bebé, con mucho potencial y poder de cálculo, pero que en realidad no sabe demasiado. Los progenitores humanos de la IA le confieren solo la capacidad de aprender y el acceso a un mundo de datos. Después dejan que el algoritmo bebé explore el mundo. Al igual que los recién nacidos orgánicos, los algoritmos bebé aprenden a identificar patrones en los datos a los que tienen acceso. Si toco el fuego, me duele. Si lloro, viene mamá. Si sacrifico a una reina para salvar a un peón, probablemente pierda la partida. Al encontrar pautas en los datos, el algoritmo bebé sigue aprendiendo, incluso cosas que sus progenitores humanos ignoran. Parte 3. Política informática. Los humanos nos enfrentamos a un nuevo reto. ¿Acaso los nuevos inventos se hallarán fuera de nuestro alcance? Por complicado que fuese, los inventores previos podían explicar el funcionamiento de aquello que inventaban, por qué hacía lo que hacía. Esto está dejando de ser así. Muchas tecnologías y sistemas están adquiriendo un grado de complejidad tal que escapan a la capacidad de cualquier individuo de entenderlos. Ahora mismo en la IA, las redes neuronales que avanzan hacia la autonomía son inexplicables. No podemos hacer que alguien explore el proceso de toma de decisiones para explicar con precisión porque un algoritmo ha hecho una predicción específica. Los ingenieros no pueden mirar bajo el capó y explicar en detalle la causa de que algo haya ocurrido. GPT-4, AlphaGo y demás son cajas negras, y todo aquello que producen y deciden se basa en cadenas opacas de imposiblemente intricadas señales minúsculas. Durante miles de años, muchos conflictos religiosos y culturales, por ejemplo, los que se han dado entre sectas cristianas rivales, entre hindúes y budistas o entre platónicos y aristotélicos, se han visto alimentados por desacuerdos respecto al problema entre mente y cuerpo.
¿Somos los humanos un simple cuerpo físico, una mente no física, o tal vez una mente atrapada en el interior de un cuerpo? En el siglo XXI, la red informática podría sobrecargar el problema mente-cuerpo y convertirlo en una causa de conflictos importantes de carácter personal, ideológico o político. ¿Qué relación hay entre nuestro cuerpo físico y nuestros avatares y perfiles digitales? ¿Qué relación existe entre el ciberespacio y el mundo externo? Supongamos que paso la mayor parte de mis horas de vigilia sentado en mi habitación frente a una pantalla, jugando juegos online, entablando relaciones virtuales o incluso trabajando a distancia. Apenas salgo, ni siquiera para comer. Solo pido que me traigan comida a domicilio. Si sos como los antiguos judíos y los primeros cristianos, te compadecerás de mí y llegarás a la conclusión de que debo vivir en una alucinación, pues he roto cualquier vínculo con la realidad de los espacios físicos y con los cuerpos de carne y hueso. Pero si tu pensamiento se parece más al de Lutero y al de muchos cristianos posteriores, podrías llegar a pensar que me he liberado, al haber trasladado la mayoría de mis actividades y relaciones al ámbito digital. Me he liberado de las limitaciones del cuerpo orgánico, con su debilitante gravedad y su corrupción del cuerpo, y puedo gozar de las infinitas posibilidades del mundo digital, potencialmente ajeno a las leyes de la biología e incluso de la física. Soy libre para deambular por un espacio más vasto y excitante, y para explorar nuevos aspectos de mi identidad. Una pregunta cada vez más importante tiene que ver con si la gente puede adoptar cualquier identidad virtual o si su libertad se encuentra limitada por el cuerpo biológico que le ha tocado. Si hiciéramos caso a la doctrina luterana de la sola fide, el cuerpo biológico no tendría mucha importancia. Para adoptar una determinada identidad en la red, lo único que importa es nuestra imaginación. Este debate podría tener consecuencias de gran alcance, no solo para la identidad humana, sino para nuestra actitud hacia el mundo como un todo. Una sociedad que entiende las identidades en términos de cuerpos biológicos debiera mostrar más preocupación por infraestructuras materiales como los conductos de aguas residuales y por ecosistemas que sostienen nuestro cuerpo. Considerará el mundo digital como un auxiliar del mundo externo que tal vez pueda satisfacer determinados fines de utilidad, pero que nunca se convertirá en una parte central de nuestra vida. El objetivo sería crear un ámbito físico y biológico ideal, el reino de Dios en la tierra. Por el contrario, una sociedad que resta importancia a los cuerpos biológicos y se centra en las identidades digitales, siempre podría aspirar a crear un reino de Dios inmersivo en el ciberespacio, mientras hace caso omiso al destino de cosas materiales. Este debate podría moldear actitudes no solo hacia los distintos organismos, sino también hacia las entidades digitales. Mientras la sociedad defina la identidad a partir de los cuerpos físicos, será complicado que considere a las IA como personas. Pero si la sociedad empieza a conceder menos importancia a los cuerpos físicos, entonces hasta las IA que carezcan de manifestaciones corpóreas podrían ser aceptadas como personas legales y gozar de derechos. Pero quizá dispongamos de muchas más opciones. No puedo predecir qué decisiones tomará la gente en los próximos años, pero como historiador sí que confío en la posibilidad de un cambio. Una de las principales lecciones que nos ofrece la historia es que muchas de las cosas que consideramos naturales y eternas son en realidad obra del hombre, inmutables. Sin embargo, aceptar que el conflicto no es inevitable no debería dejarnos satisfechos. Todo lo contrario, debemos asumir la enorme responsabilidad de tomar las decisiones adecuadas. Implica que si el conflicto acaba por consumir a la civilización humana, no podremos culpar a ninguna ley de la naturaleza ni a una tecnología ajena. También implica que si nos esforzamos, podremos crear un mundo mejor. Esto no es ingenuidad, es realismo. En su día, todo lo viejo fue nuevo. La única constante de la historia es el cambio. Muchas gracias por escuchar.